Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Agradeceremos a los asistentes que dejen apagados sus micrófonos y cámaras. Tienen que estar en rojo para que podamos tener una transmisión correcta. En caso de haber preguntas, tendremos dos modalidades. Una levantando la mano en el panel de participantes. Y bueno, les daríamos la oportunidad de que interactuaran con el ponente con el micrófono. Y en caso de que no lo quieran hacer, habilitaríamos en este caso el chat para que puedan hacer sus preguntas a través de él y nosotros se las haríamos llegar al ponente del día de hoy. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Triguslanda, Landa, quien hará la presentación del ponente. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente en su programa que es Tardes de Ciencia, el cual es un esfuerzo de la Dirección General de Investigaciones de nuestra querida Universidad Veracruzana, y que consiste en dar a conocer los avances de nuestros investigadores e investigadores invitados en relación a la ciencia y a la investigación. El día de, como ustedes saben, Tardes de Ciencia es un programa que trabaja en colaboración con la Academia Mexicana de las Ciencias, y la idea es divulgar el quehacer de nuestros académicos en estos nuevos tiempos de COVID, en estos tiempos en los cuales hemos cambiado nuestros usos y costumbres y empezamos a trabajar desde casa a través de los medios electrónicos. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Pedro Aguilar Rodríguez, el cual nos hablará de día o noche. Las plantas tienen su cupido, un zoom a la polinización. Y nos hablará de cómo estas interesantes adaptaciones de las plantas hacia sus diferentes polinizadores han hecho que éstas sean atractivas hacia los polinizadores. Y un ejemplo de ellos son las angiospermas, que son un grupo de plantas cosmopolitas muy diverso. Y esto se debe gracias al desarrollo de las flores, estructuras que permiten su reproducción sexual a través de la polinización y la atracción de estos organismos como los animales, que fungen como polinizadores. La variedad de polinizadores en las plantas con flores es muy amplia e involucra especies con hábitos tanto diurnos como nocturnos. Y por ello las plantas han desarrollado varias características que les permiten atraer a diferentes animales, y de esto nos va a hablar el doctor Pedro. Doctor Pedro es biólogo de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, desarrolló maestría y doctorado en el CITRO, o sea, Centro de Investigaciones Tropicales, y posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de Tel Aviv, y actualmente está haciendo otro en el Centro de Tlaxcala de la Universidad de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctor Pedro, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos, gracias a ti, Rodrigo y Gladys, por este esfuerzo tan bonito que es Tardes de Ciencia. Adelante. Ok, bueno, si dejan de escucharme, me avisan. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes a todos, gracias a los que están aquí, gracias por la invitación, gracias a la DGI por la invitación, a Gladys, a Rodrigo y al doctor Trigos. Pues bueno, ¿de qué les quiero hablar esta tarde? Sería esto. Vamos a hablar de las plantas con flores, del proceso de polinización como tal. Voy a darles un vistazo rápido sobre la diversidad de polinizadores que existen. Voy a platicarles un poco sobre cómo es que las flores atraen a estos polinizadores y finalmente espero, si me da el tiempo, terminar sobre por qué y cómo conservar a estos polinizadores y a las plantas que les sirven, ¿no? Entonces, pues empezamos con lo básico, las plantas con flores. Las plantas con flores son en general las conocidas científicamente como angiospermas. Las angiospermas son el grupo de plantas más exitoso que hasta ahorita se conoce, actualmente todavía. En el pasado, por ejemplo, en otros ecosistemas que ya desaparecieron, hubo preponderancia de plantas como los helechos, plantas como las gimnospermas, pero, por ejemplo, desde lo que sería unos millones de años hacia acá, la mayoría de las plantas que existen se consideran angiospermas, es decir, son plantas que tienen flores. Actualmente cerca del 80% de las plantas que existen son de este grupo y se las encuentra prácticamente en todo el mundo. La gran mayoría se encuentra en lo que son las zonas tropicales, pero el boom que han tenido ha sido relativamente reciente en términos ecológicos, en términos evolutivos, y todo es gracias a esta estructura que están viendo en el video de aquí abajo, las flores.
Las flores es una estructura que le ha permitido a las plantas de este grupo extenderse, utilizar animales para reproducirse y los ha convertido en un éxito evolutivo en general. Este es el órgano que les comento, son las flores. En general, pues es una estructura modificada de otros órganos vegetales, principalmente hojas. Y bueno, en general podemos definir a las flores con estas partes, desde pétalos, estigmas, estilas, etcétera, ¿no? La parte importante que yo quiero remarcar es que tiene tanto partes que no participan en la reproducción, pero sí en la atracción, por ejemplo, los pétalos, y otras que participan directamente en la reproducción de las plantas. En este caso, por ejemplo, los estambres y el androceo, que vendría siendo donde está el polen, el gameto masculino de las plantas, y lo que vendría siendo el pistilo, el ovario y donde están los óvulos, que en conjunto forman el gineceo, la parte femenina de las plantas. Hay especies que tienen ambas estructuras en unas flores, únicas flores, las que conocemos como flores perfectas, y hay otros que están separados en flores diferentes o en individuos diferentes. ¿Y para qué tener flores? Pues para la reproducción sexual de las plantas. Y en este caso es la polinización. La polinización es otra cosa, en términos simples, más que el transporte del polen, que está en las anteras, en la parte masculina de la flor, hacia el estigma, que es el receptáculo para el polen, donde se generará un tubo que se llama tubo polínico, que llegará hasta el ovario. En los ovarios ahí se dará una fecundación y se formará el embrión de la planta, la semilla. El ovario se conoce como un fruto. Las angiospermas reciben este nombre por la denominación en griego de angión, que quiere decir maceta o recipiente. Es decir, que la semilla está contenida en un recipiente, en este caso el fruto, que lo protege. Lo protege de adversidades que no estarían, por ejemplo, maltratando o poniendo en peligro la sobrevivencia directa de las semillas. Y que además permite que otros animales sean, por ejemplo, los dispersores de las mismas, cuando tienen, por ejemplo, frutos carnosos. Una cosa importante de las flores es que la gran mayoría produce néctar como medio de atracción para otros animales. El néctar no es otra cosa más que agua con azúcares. A veces tienen aminoácidos, tienen otros componentes disueltos, pero en su mayoría es lo que es agua y es azúcar. Se producen en un órgano que se llama nectario. Muchos los tienen abajo de la parte femenina de la flor, pero hay otros que son nectarios extraflorales que se produce néctar fuera de la flor en sí misma. La gran mayoría del néctar es agua cristalina, bueno, transparente, pero también tenemos varios ejemplos de néctares con coloraciones diferentes, que está asociado, por ejemplo, a que sea más atractivo para ciertas aves o incluso algunos reptiles. Eso se los comentaré un poco más al rato. Y bueno, de entre las plantas, diferentes cantidades de néctar se asocian a diferentes animales que consuman su néctar. Por ejemplo, mientras son insectos, producen menos néctar que las especies que son polinizadas principalmente por vertebrados, ¿no? Otra cosa importante a destacar es el polen. El polen, como les menciono, es donde se van los genes provenientes de la parte masculina de la flor. La polinización recibe el nombre por el polen. Finalmente son capas de proteínas que recubren al material genético aquí. Puede ser, en estas capturas de microscopio pueden ser muy elaborados el cubrimiento del polen, pero todo se relaciona a las características tanto filogenéticas de las plantas como a las características del medio o a su medio de distribución, lo que llamaríamos los vectores de polen. La mayoría de las plantas que tienen polen, gimnosperma y angiosperma, utilizan o el aire o el agua, y la mayoría de las angiospermas utilizan animales como medio de transporte. De todas las angiospermas, más del 85% de ellas se reproduce a través de algún animal. Entonces, el grupo más exitoso de plantas que existe utiliza a los animales para reproducirse. Hablando un poco sobre cómo se originaron, bueno, la primera flor se ha pensado que es una cosa similar a lo que es una magnolia en la actualidad.
Las estructuras de nuevo son estructuras las mismas que todavía se mantienen, es decir, unas que son estériles, pero que sirven para la atracción de los animales polinizadores. En medio tenemos las estructuras femeninas y luego rodeados por las estructuras masculinas. ¿Dónde está el polen? Eso se mantiene de manera general en la mayoría de las especies con flores, salvo excepciones, por ejemplo la lacandonia esquismática, donde la parte masculina, donde está el polen, está en medio y está rodeado de la parte femenina, los gineceos. Pero bueno, la mayoría de las plantas siguen este tipo de acomodo. Las plantas con flores son relativamente recientes si lo comparamos con el resto de las plantas. Los datos más antiguos que se conocen es alrededor del Jurásico, pero se infiere que como ya eran plantas con flores maduras, las que tenemos por ejemplo en ámbar y fosilizadas, se piensa que alrededor del Triásico, por ahí del tiempo en que aparecieron los primeros dinosaurios, incluso antes, empezaron el origen de las primeras plantas que se consideran angiospermas, ¿no? Aunque ya para finales del Triásico sería que aparecen realmente las flores como tal. Una cosa curiosa es que la mayoría de los insectos que terminan siendo los polinizadores de la mayoría de las plantas aparecieron antes del origen de las plantas con flores. Dígase, por ejemplo, moscas, mariposas, coleópteros, himenópteros, que son las chinches, todos estos son considerados los primeros polinizadores y anteceden a la aparición de las plantas con flor. Probablemente los primeros polinizadores, de hecho, no fueron muy especializados. Por ejemplo, tisanóptero. Se han encontrado elementos en ámbar con polen incrustado en ellos, donde ya existe una interacción. No sabemos si buscaban en ese momento néctar o si buscaban polen o comerse las plantas, pero al menos ya había una flor que le estaba dejando polen a estos insectos. Este caso específico es de 120 millones de años. A raíz de eso y la aparición de las plantas con flores y la utilización de los insectos, las plantas con flores explotaron en su especiación. La mayoría son de dos grupos, las que consideramos monocotiledóneas, y la mayoría actualmente pertenece a las dicotiledóneas. Y para todas ellas, las flores han sido la adaptación más importante y que ha permitido que la especiación sea muy rápida, ¿no? En el tiempo desde que aparecieron los dinosaurios hasta este momento, para confirmar 8 de cada 10 especies de plantas que hay. Sobre la polinización, para el padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, fue una cosa súper importante, porque no la supo explicar en su momento. Él pensaba que una interacción tan cercana de un animal con una planta, como él lo veía en su momento, tenía que haber sido algo que surgiera a lo largo de mucho tiempo, como él esperaba con la teoría de la evolución en su faceta original. Pero no esperaba, no tenía una forma de cómo explicar los pasos que debían haber llevado a una interacción tan grande, ¿no? Y él, de hecho, fue con la orquídea de Darwin, la Angreseum sesquiopetal, que es de Madagascar. Él propuso que probablemente los polinizadores tenían que tener una clase de carrera armamentista entre las plantas y ellos mismos para tener un acceso directo a la recompensa que ellos buscaban, pero de la vez la planta mantener un servicio por los polinizadores que le permitiera reproducirse. Charles Darwin propuso que para esta orquídea tendría que ser una avispa o una polilla, terminó siendo una polilla, que debía tener una espiritrompa, como la que pueden ver aquí, que fuera lo suficientemente larga para acceder al néctar de esta orquídea. Le encontraron esta avispa, esta polilla, la encontraron poco antes de que Darwin muriera, pero sin embargo fue hasta 1992 que se confirmó que esta polilla realmente era la polinizadora y visitante floral de esta orquídea. O sea, casi 130 años de cuando Darwin hizo la primera suposición de, estaría interesante ver qué es lo que le llega como visitante a esta orquídea, apareció el candidato, ¿no? Y como Darwin bien lo planteó, en general, estudiar interacciones de polinización es estudiar una relación de conflicto entre lo que buscan las plantas y lo que buscan los animales, que yo lo reduzco en dos. Las plantas buscan su reproducción y los animales buscan comer. Las plantas deben atraerlos a los animales y los animales a su vez buscan obtener algo de la parte de las plantas. El trade-off entre una y otra es lo que media las interacciones de polinización y es lo que ha desarrollado diferentes atrayentes
florales, que es lo que voy a continuar. Yo dividí la charla en polinizadores diurnos y nocturnos para que fuera como interesante, pensando que, bueno, la mayoría de los polinizadores realmente que nosotros conocemos y llegamos a interactuar son de día, seguramente van a conocer la mayoría. Yo espero con esta charla de que de hecho desconozcan algunos con el fin de que se lleven eso como mensaje. Y pues bueno, las mariposas probablemente son de los primeros polinizadores que existieron. Las mariposas son muy abundantes, son de los insectos más abundantes que existen y ellas preceden a las plantas con flores, pero a partir de la aparición de ellas básicamente se han hecho una interacción muy, muy vinculada. Ellas en su mayoría transportan polen lo que es en las espiritrompas, en lo que son las patas y en algunos casos, por ejemplo, en las alas. La mayoría de las flores de mariposas son de colores así violetas, anaranjados, y la característica importante con ellas es que buscan dónde posarse. Ellas no se la pasan volando durante el tiempo que llegan a las flores, se posan en ellas. Las mariposas, como la mayoría de los polinizadores, van a ver que van a tener una lengua bastante larga para acceder a las flores. También tenemos polillas. A diferencia de la polilla de Darwin, esta es una polilla diurna, que a diferencia de las mariposas que ya les comenté, ellos sí pueden estar visitando mientras están volando, como en este caso esta le llaman polilla colibrí. Pueden visitar flores mientras están volando y de nuevo tenemos una espiritrompa bastante larga para acceder a varias flores. Tenemos moscas, también tenemos moscas, no necesariamente todas comen carne podrida. Tenemos moscas que están especializadas en posarse también y otras que, como la polilla del ejemplo anterior, se la pasan volando para llegar entre flores y flores. Las que pueden posarse no tienen esta característica espiritrompa muy larga, pero sin embargo las que se la pasan volando, sí. Y como les menciono, es una cosa que se llama convergencia evolutiva, donde grupos que no relacionados entre sí, como en el caso que les acabo de mostrar, tienen las mismas características para explotar un nicho. En este caso, la polinización de estas plantas. Las abejas. Las abejas probablemente son el grupo más conocido, el que todo el mundo piensa cuando piensa en polinizadores. Las abejas, es un mundo hablar de ellas. En su mayoría son sociales, aunque también hay muchos ejemplos de abejas que no son sociales, que son solitarias. También ellas tienen una espiritrompa, quizá no tan larga como la de las polillas estas que sí vuelan, mientras consumen flores. ¿Por qué? Porque en el caso de las abejas también se puede. Y bueno, las abejas son por una parte muy atraídas por conceptos visuales en las flores. Ellas pueden ver colores que nosotros no vemos. En este ejemplo, por ejemplo, pueden ver colores amarillos en varias flores. Sin embargo, cuando se ponen a través de un lente con un visor que filtra otros espectros de luz, excepto el ultravioleta, aparecen contornos diferentes, aparecen formas diferentes que no se ven en el espectro de luz que nosotros vemos. Esto se le llama marcas de néctar o guías de néctar. Básicamente para las abejas, en el espectro UV que ellas sí pueden ver, las flores le están diciendo dónde es que se encuentra el néctar o el polen que quieren acceder. Además, también tienen por el lado del olfato, algunas flores tienen lo que se llama osmóforos, por ejemplo, en este caso de muchas orquídeas, que son tejidos especializados, secretores, que sacan elementos que nosotros conocemos como compuestos volátiles orgánicos, que básicamente atrae a las abejas desde distancias enormes. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son las llamadas abejas de las orquídeas. Y bueno, ellas viajan kilómetros para buscar diferentes compuestos volátiles para ellas hacer un despliegue probablemente sexual, porque solamente lo hacen los machos, donde llegan a flores, llegan a troncos, llevan a un montón de musgos y colectan con sus patas delanteras elementos secretados por las plantas o por lo que sea que esté arrastrándolo, y se lo guardan en lo que son las patas traseras, que tienen un tejido esponjoso donde se van guardando ahí los elementos volátiles que están colectando. Eso va a ser textualmente como un perfume con el que las abejas machos van a
a atraer a sus hembras. Aquí podemos ver cómo después de posarse, raspa, raspa, raspa con las patas delanteras y luego las va a guardar en esta prolongación de su tibia de las patas traseras. Esto es muy importante, por ejemplo, a nivel ecológico, porque incluso plantas que son simpátricas, es decir, que viven en el mismo lugar, que pueden ser vecinas, pueden tener polinizadores diferentes tan solo por el atrayente que tienen diferente. En este caso, el perfume. Aquí, por ejemplo, los datos de mi colega y compañero Pedro Díaz, podemos ver, por ejemplo, cómo dos especies de estas son aráceas, de la familia de las cunas de Moisés, tienen componentes volátiles muy diferentes. Y esto se ve reflejado en las abejas que llegan a cada una de estas especies, aun cuando la cercanía entre ellas es menos de 1 kilómetro. Y bueno, incluso las abejas son tan integradas para la polinización de muchas especies que ahora se sabe que hay plantas que pueden textualmente escuchar el zumbido que hacen las abejas, ¿no? Cuando son aisladas, por ejemplo, del sonido de las abejas, la producción, por ejemplo, de néctar de esta especie, Eonetera drummondi, cae, pero sin embargo, cuando le ponemos un sonido que no es, por ejemplo, en este caso es un murciélago, que no es el de las abejas, tampoco tiene una reacción como tal. Sin embargo, esta especie, al estar expuesta al sonido del zumbido de las abejas, aumenta de golpe la producción de néctar en menos de 5 minutos. Para una respuesta fisiológica tan importante que incluye gasto de agua y de azúcar para la planta, eso es rapidísimo. Esto da una idea sobre la interacción tan fuerte que tienen las abejas en la polinización de muchas especies. Probablemente el grupo de los himenópteros ahora es de los más importantes para la reproducción de la mayoría de las especies con flores. Tenemos las avispas. Las avispas, como las abejas, también polinizan un montón de especies, aunque tienen la mala fama de ser más agresivas que las abejas y no producen miel, y entonces no han sido fuente de ingresos para apicultores. Las avispas son muy, muy importantes. Y por ejemplo, en el caso de plantas como los ficus o también las yucas, son las avispas y solamente esas avispas las que pueden polinizar ciertas especies de ficus y de yuca. Los ficus serían como los higos. Y por ejemplo, en el caso de los higos hay especies de avispas que se relacionan única y exclusivamente con la especie de ficus que va a polinizar. En el que pone una hembra huevos donde dentro del cico, dentro de lo que sería el fruto del higo, abren los huevos, ocurre la polinización y luego salen las crías hembras adultas, ¿no? Algunos escarabajos también son diurnos. Se supone que son atraídos en su mayoría por el polen y sobre todo los componentes odoríferos que tienen las especies de plantas. Y bueno, hay otras cosas también que nos desconocemos. Por ejemplo, recientemente se ha visto que hay polinizadores de incluso crustáceos para plantas como son esto que es un pasto marino. Las larvas de crustáceo cargan granos de polen en su exoesqueleto. Y por ejemplo, casos mucho más raros que, por ejemplo, los caracoles, que incluso pueden competir un poco con las abejas para su reproducción, en este caso de esta planta, ¿no? Hay tantos animales que no podemos saber exactamente si tienen un papel o no en la reproducción de otras especies porque faltan estudios, ¿no? Y esto me estoy refiriendo a los que podemos ver. En el aparato de las aves, pues tenemos los colibríes, probablemente también de los polinizadores más conocidos, al menos en América, son exclusivamente de América. De nuevo, incluso esta idea de que las lenguas y picos largos se mantienen en vertebrados, así como se hacía con los insectos. Los colibríes tienen una lengua muy larga y un pico muy fino para acceder a diferentes flores, ¿no? Y son probablemente las aves más rápidas, tanto en vuelo como en el procesamiento metabólico. Básicamente viven a base de azúcar en su mayoría y eso les tienen que estar consumiendo constantemente alimento para mantener también su temperatura corporal. Recordemos que a diferencia de las anteriores, este es un animal de sangre cálida. También tenemos aves que perchan, que los colibríes no vuelan durante el tiempo que están comiendo, pero también desarrollan características como los colibríes de tener un pico muy largo y una lengua muy larga. Las aves en su mayoría son animales orientados por vista y en particular la vista es muy importante para las aves que son polinizadoras. Se piensa que
las aves les gusta sobre todo las especies que son con flores de rojas y amarillas, aunque realmente prefieren cualquier cosa que puedan identificar como una flor, ya en la práctica, pero sin embargo parece que sí les atrae más ese espectro de color porque es un espectro de color que pocos insectos explotan. Se piensa, por ejemplo, que de alguna forma algunas especies de plantas pueden excluir algunos insectos, volviéndose flores rojas, que van a atraer más a aves por sobre, digamos, abejas, ¿no? De esta forma las plantas pueden un poco dirigir hacia el tipo de polinizador que buscan, ¿no? Y ahora voy a comentarles un poco sobre polinizadores nocturnos, que realmente es el tema con el que más he trabajado. El primer polinizador nocturno que, digamos, se describió como tal pues son las polillas. Las polillas son muy variadas. Se dan un acercamiento en cuanto al número de especies que hay entre lo que son polillas en general contra lo que son mariposas como tal. A diferencia de las mariposas que son más orientadas por la vista, las polillas son más orientadas por lo que es el sentido del olfato, ¿no? Aunque también, al igual que las mariposas, también pueden probar el néctar y saber si les conviene o no, si les gusta o no. Pueden probar incluso con las patas y con la espiritrompa. De nuevo tenemos, al igual que en otros casos que ya les comenté, especies que necesitan posarse sobre una flor. Y tenemos especies que pueden llegar a las flores sin tener que hacerlo, como en el caso de las polillas diurnas que les enseñé antes. Estas son las llamadas polillas halcón, de hawk moths. Ellas llegan principalmente a las flores de manera aérea, volando, un poco como los colibríes. Y bueno, a diferencia de las flores que son para animales diurnos, las flores nocturnas son mucho más especializadas morfológicamente que lo que son para los diurnos. ¿A qué me refiero? Son más parecidas y más costosas que otro animal que no sea al que van dirigidas, accedan a ellas y a sus recompensas. En este caso, por ejemplo, de las polillas, la mayoría de las polillas, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, utilizan flores que son muy alargadas, de colores blancos, corolas muy, muy llamativas para la noche, y con unos periantos muy, muy largos que les permiten utilizar esta lengua tan larga que tienen. Sin embargo, también el atrayente por excelencia a larga distancia que utilizan las polillas es el aroma. Por ejemplo, cuando es una planta que ya fue polinizada contra una que no ha sido polinizada, cómo van cambiando las proporciones de los aromas a lo largo de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando no son polinizadas, la planta se mantiene produciendo aromas, como diciendo, oigan, vengan a mí, todavía nadie ha venido, necesito que me polinicen. Sin embargo, una vez que la planta ya fue polinizada, la producción de aroma decrece hasta casi ausentarse. Esto quiere decir que de alguna forma las plantas tienen maneras de detectar cuando ya alguien vino, la polinizó, le dio el servicio, ya puedo dejar de producir néctar o ya puedo dejar de producir aroma, ¿no? Y pues las polillas es un buen ejemplo para todas las opciones que tienen para atraer plantas. Desde lejos, por ejemplo, las plantas utilizan tanto el aroma como la producción de CO2. Finalmente, la producción de néctar es una respuesta metabólica, entonces eso genera que la planta expeda CO2. Las polillas pueden detectar este CO2 y pueden acercarse a ellas. Decir de lejos, hay flores. Una vez que están más cerca, ya se cambia a un apartado visual. Las polillas se identifican por los colores y por las marcas de flores, dónde es que van a meter la trompa, y finalmente ya es la alimentación. Ya que está probándolo, pueden saber si es la concentración y el volumen que tiene de néctar. Esto va a hacer que la polilla decida básicamente, voy a estar mucho tiempo o voy a estar mucho tiempo, necesito comer mucho. Si voy a estar poco tiempo, necesito comer rápido para irme al siguiente. ¿Qué define esto? ¿Qué tanto néctar voy a encontrar y qué tan dulce es? Si tengo mucho néctar, me puedo quedar mucho rato ahí. Pero si tengo poco néctar, necesito irme a la siguiente. También en el lado nocturno tenemos las moscas. Las moscas, la mayoría son, en el caso de las nocturnas, polinizan plantas que no son especializadas para moscas morfológicamente, sino más bien que buscan engañar a las moscas que ocupan la carroña como medio de alimentación. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, la aristoloquia, busca parecerse y oler como un trozo de carne en descomposición. ¿Con qué? Con el fin de atraer moscas, no como las anteriores que les mencioné que son las diurnas que buscan flores específicamente, no. Aquí la mosca es engañada creyendo que va a ir hacia una planta, hacia un organismo en descomposición. Entra la mosca hacia donde están los órganos reproductivos de la flor y ahí hace la polinización. La mosca se da cuenta que le engañaron, pero en algunos casos recibe un poco de néctar, que finalmente es agua con azúcar, y luego se va. Se va para volver a ser engañada por la siguiente planta y así lleva y cumple la polinización. Entonces a las moscas las engañan por el aroma y por la vista. También tenemos, por ejemplo, lo que son escarabajos y chinches, que son polinizadores muy importantes en familias de monocotiledóneas, como son las aráceas. Bueno, aquí podemos ver un escarabajo lleno de polen. En su mayoría son nocturnos. Y bueno, un atrayente importante que tienen, por ejemplo, este tipo de plantas que atraen estos insectos es la termogénesis. Textualmente es generar con el metabolismo de la planta calor. Como pueden ver en esta imagen térmica de la derecha, de la Morphophallus titanum, la planta más alta y grande del mundo, genera calor al menos hasta 15 a 20 grados diferente a lo que es el calor de la noche, a lo que es el frío de la noche. Y entonces estos animales de sangre fría, insectos, buscan esta planta para como sitio de reposo, para pasar la noche y para reproducirse. Y mientras lo hacen, se introducen aquí abajo, en la base de lo que sería esto que se llama la espata, y aquí es donde van a encontrar las flores que son masculinas como las femeninas. Hacen la reproducción y luego se van. Lo mismo pasa parecido con esta que es la Rafflesia arnoldi, que es la planta con los pétalos más largos y grandes. Esta busca también moscas. Aquí de nuevo es un poco el aroma lo que está buscando. La mosca se ve atraída ahí porque huele a carne en descomposición, tiene la característica del color y de estructura de carne en descomposición, y aparte produce calor al igual que la titanum. Cosas interesantes que, por ejemplo, también ahora sabemos que algunos grillos pueden incluso ser polinizadores, incluso para especies como son orquídeas. No sabemos exactamente qué los atrae. Se piensa que es porque buscan comer el polen. El polen finalmente es proteína y aminoácidos que le pueden servir como suplemento a muchos animales. Pero esta es una interacción que realmente es relativamente reciente en cuanto a su documentación. Otros insectos, bueno, tenemos avispas que son más crepusculares. Antes de que se vea noche cerrada, ellas buscan visitar flores y luego se van. Tenemos en este caso que es una planta. Tenemos 3 fases de la planta. Es la fase que es la masculina, la interfase y la femenina. Y en esta planta terrestre, de nuevo los grillos, así como algunos saltamontes y cucarachas, activamente llevan el polen de un individuo a otro. Para los que les gustan los reptiles, también tenemos ejemplos de reptiles que son polinizadores. Esto se considera que es más un ejemplo de islas, donde faltan otros tipos de polinizadores. Las plantas han explotado ahora los reptiles como un medio para dispersar sus semillas y para polinizar sus flores. Y esto se ha visto que, por ejemplo, está muy asociado al uso de colores, a la presencia de colores en el néctar. Muchas de las plantas que son polinizadas por lagartijas tienen coloridos néctares. No se sabe bien si esto realmente es de alguna forma atrayente o es otro tipo de químico o es para repeler insectos. Todavía se está estudiando, ¿no? Y bueno, el grupo con el que hemos trabajado son los que son murciélagos. Los murciélagos nectarívoros son, en América son alrededor de 20 y tantas especies. Igual que son especializadas en la utilización de flores, tienen largas. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo en cámara lenta, todo esto lleva alrededor de un segundo, segundo y medio en tiempo real, el murciélago está sacando su lengua para acceder a esta agua azucarada en una condición de laboratorio, por supuesto, la remoja y se lleva en ella, ¿no? Las flores de murciélagos pues le apuestan un poco a todo. Buscan atraerlos visualmente al destacarse del fondo negro, por ejemplo,
al reflejar ondas de UV. Recordemos que en la noche sigue habiendo luz refleja del sol a través de la luna. Y algunas especies de murciélagos ha comprobado que sí tienen detectores para el tono UV en los ojos. Esto quiere decir que ellos pueden observar y ver colores que nosotros no vemos. Esto cambia un poquito según las especies de murciélago, pero bueno, al menos en un murciélago, los ófagas oricinas, se ha detectado que tiene pigmentos para ver en tonos UV. A larga distancia también tenemos lo que es el aroma. Algunos compuestos como el dimetil disulfido son producidos por algunas especies de plantas que son polinizadas por murciélago. Es un compuesto que generalmente no se encuentra en la mayoría de los perfumes de otras especies, incluso especies emparentadas que tienen otros polinizadores, pero sí están incluidos en muchas especies que son polinizadas por murciélago. Sin embargo, esto no es en todos los casos. Y bueno, ya acercando ahí, los murciélagos pueden palatar cómo sabe el néctar. Los murciélagos les gusta casi poco o nada de néctar. Estamos hablando de un 2 de 10 partes es azúcar y lo demás es pura agua. Pero los azúcares también prefieren unos sobre otros, o la planta prefiere darles unos azúcares sobre otros, quizá porque sean metabólicamente más eficientes para ellos, ¿no? Pero bueno, es una relación que se sigue investigando, pero en general las flores que son de murciélagos tienen un montón de adaptaciones para atraerlos. Aquí les presento dos videos de dos trabajos que hice con flores con murciélagos. Desde la izquierda es Covea, es una planta que está en Jalapa. Y la de abajo es una alcantara, es una bromelia, que se la estudian los tuxtlas. Así es una forma rápida de cómo están los murciélagos visitando flores. De nuevo, estos son a una velocidad increíblemente baja. Estamos hablando de un 20% o menos de la velocidad real. Todo este vuelo que acaban de ver es de segundos de duración. Pero así se ven básicamente los murciélagos en la noche llegando a las flores. Y dentro de las plantas que son polinizadas por murciélago hay también elementos que las vuelven interesantes evolutivamente, porque han desarrollado incluso adaptaciones que no se encuentran en otras especies que tengan otros polinizadores. Un ejemplo es la atracción a través del sonido. Los murciélagos utilizan ultrasonido, que es un sonido mucho más alto que el que nosotros podemos escuchar, arriba de los 20 Hz. Y estas plantas han encontrado formas de adaptarse a esta forma de navegar que tienen los murciélagos y explotarlo en su beneficio. Aquí les pongo dos ejemplos. Esta planta que tienen aquí en la derecha es de una familia que se llama Margraviaceae. Las Margraviaceae son plantas tropicales. Algunas se ha entendido que tienen hojas modificadas para que parezca como una clase de tazón, de esto que utilizan para el cereal. Pero en lugar de estar, digamos, horizontal, está en ángulo de 90 grados, apuntando hacia la parte que está alejada del dosel donde crece la planta. Es una planta tipo liana, así que crece sobre otras plantas. Lo que se ha sabido es que, por ejemplo, donde está este tipo de plato, refleja muy bien lo que es las ondas ultrasónicas. Entonces, en pruebas en laboratorio se ha visto que los murciélagos encuentran mucho más rápido las flores de las plantas que tienen este platito, esta hoja modificada en forma de plato, que en las flores donde experimentalmente se les removió. ¿Esto por qué es importante? Porque la flor le asegura que los murciélagos van a llegar rápido con ellas. Si llega rápido un murciélago, se puede ir rápido. Y si se puede ir rápido, significa que va a pasar menos tiempo entre que la visitó esta flor y va a visitar la siguiente flor. Que finalmente es lo que quiere la planta. Quiere que esto sea rápido, ¿para qué? Para que sus polen, o sea, sus gametos masculinos, vayan hacia a polinizar, a fertilizar otra planta diferente, ¿no? Al murciélago le conviene también porque consigue de manera rápida y directa el alimento. Le está diciendo básicamente, hola, aquí estoy y tengo este néctar para ti. Una forma, digamos, también de explotar el sonido es, por ejemplo, lo que hacen algunos cactus. En este caso, que es uno de los que llamamos cabeza de viejitos, son cactus columnares que tienen tricomas modificados que parecen como cabello canoso. Funciona como un atenuador del sonido.
como si le pusiéramos cartones de huevo o estos algodones que utilizan para poner en los estudios de música, que evita que el sonido se refleje contra las paredes. Una cosa similar aquí. Aquí textualmente, toda la parte donde está presente estos tricomas absorbe el sonido. Sin embargo, donde está la flor, que sería aquí más o menos en medio, en esta parte, en esta imagen del lado B, refleja sonido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si le quitáramos todo esto y solamente quedaran las espinas y lo que vendría siendo el cuerpo del cactus? Parejo, todo rebota el sonido de una forma muy similar. Aunque el murciélago puede, por la vista y por el olfato, detectar la flor, el hacerlo el hacerlo de esta manera le ha permitido a la planta que esto sea una visita mucho más rápida y eficiente. Y recordemos que eso es lo que busca la planta. El mayor número de visitas en el menor número de tiempo. Como una clase de promoción autopersonal, les quiero decir este ejemplo, por ejemplo, también de otro caso de una planta que utiliza un atrayente acústico, es la mucuna, el género mucuna como tal, es una familia de plantas tropicales que utiliza a los mamíferos como polinizadores principalmente. En el caso de las que son polinizadas por murciélago, tienen este tipo de bráctea modificada para servir como un plato. Cuando el ultrasonido es reflejado y directamente a esta clase de plato, da una señal muy, muy fuerte. Sin embargo, cuando está cerrada, por ejemplo, el de las derecha e izquierda de las otras flores de la foto, o como aquí en esta, el sonido que rebota es realmente similar a lo que vendría siendo el eco del fondo. Y experimentalmente, por ejemplo, si alteramos este tipo de plato, el sonido también cambia. Cosa que cuando no está alterado es un sonido bastante frecuente que en teoría los murciélagos podrían explotar como un método para identificar dónde es que están las flores y cuáles de todas las flores del racimo son las que están receptivas esa noche. Y receptivas entendiéndose para el lado del murciélago como que van a tener néctar. Aquí estoy yo en campo, bueno, mis manos están aquí y les enseño un poco sobre cómo funciona el mecanismo. Textualmente, cuando está cerrada la flor se ve así. Esto es tiene que haber un movimiento o algo que la manipule la planta, la flor, para que se active. Y cuando se activa, el polen es expulsado, embarrado en cualquier cosa que esté cerca, y también sale la parte femenina que está aquí, y recoge todo el polen que ya traía el polinizador putativo. Es un tipo de polinización, digamos, explosiva, por decirlo así, y van a ver cómo lo hago con mi dedo ya en el día. Esto no se activa ni con la luz, ni con una manipulación accidental, y tampoco con el agua de la lluvia, por ejemplo. Tiene que ser una presión en un punto específico de estos pétalos modificados para que se active el mecanismo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a un murciélago que va a hacer exactamente eso. Aquí es un racimo, solamente hay una flor, y aquí el murciélago se está colgando de la misma. Y se deja caer. De entre todo el racimo solamente había una flor disponible y esa fue la que el murciélago fue. Y fue por ello haciéndolo a caso del sonido. Sin esta bráctea modificada, e hice el experimento en campo, el murciélago es incapaz de ubicar cuáles son las flores que son receptivas esa noche y que tienen néctar de las que no lo son receptivas. Entonces requieren esto y que refleje el sonido para ubicarlo. No huele o no huele conspicuamente y no tiene ningún otro atrayente fuera de su color y este platito que forman la flor, ¿no? Aquí tenemos al responsable de este video y de hecho es de este video porque a los 2 metros que terminó cayendo en una red. Es un Glossophaga origina y aquí podemos ver dónde es que esta polinización explosiva le dejó el polen entre las patas del murciélago. Pero bueno, no solo los murciélagos son los únicos mamíferos que son polinizadores en la noche. También tenemos roedores, donde la mayoría de las plantas que son polinizadas por roedores son africanas hasta ahorita y en su mayoría son rastreras, crecen muy poco. Algunas son un poquito más altas, pero igual los roedores se van a atraer principalmente por el aroma. Y una vez que aprenden dónde hay plantas con flor, van a estar llegando.
Los roedores es un polinizador un poco riesgoso para las plantas porque luego no solamente se lleva el néctar, sino además se consume parte de las flores y se consume parte del polen. Y eso, al menos que la planta tenga mucho para dispensar, puede ser jugar un poco en contra de las plantas, ¿no? Dentro del mismo género que les comenté del género mucuna, tenemos también algunas que no son por murciélago, de hecho. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda es una mucuna del mismo género que la planta por flores de murciélago, pero aquí no es polinizada por murciélagos en su mayoría. Y no tiene este tipo de plato que se forma con los elementos florales de la otra, sino es un poco más cerrada. Pero tiene el mismo tipo de pétalos modificados a forma de gatillo. Aquí, ¿quiénes son los polinizadores? Se puede ver, por ejemplo, que son ardillas, algunos roedores, monos, he visto que también consumen estas flores, y al menos que las arranque, como en el caso de los monos, la polinización por explosión, esta polinización explosiva que tienen las mucunas se sigue manteniendo. Aquí también tenemos una civeta. Pero entonces, por ejemplo, vean, esta planta del mismo género que las que les enseñé, carecen de esta estructura que es acústica, que es un reflector acústico, que sí tienen en las especies del género que son polinizadas por murciélago. Estas que son por mamíferos, pero que no son voladores y que no utilizan ultrasonido, carecen de esto. Y bueno, este es un ejemplo también bastante reciente, de un ejemplo de una planta rastrera parásita que resultó que fue polinizada su polinizador principal es un tlacuache en Sudamérica, donde aparentemente el atrayente principal es el aroma. Entonces, es un caso pues, de este año, de hecho, salió el artículo. Y así como estos casos hay, realmente no sabemos mucho sobre qué hay en el mundo de los polinizadores que nosotros desconozcamos, ¿no? Interacciones que nos exceden. Había registros, por ejemplo, de tlacuaches en otras plantas que llevan polen, sí, pero este es el único caso hasta ahorita, desde el que yo tengo entendido, donde una planta, su mayor polinizador, es un tlacuache. Y bueno, sobre por qué les comento y digo esta variedad de cosas, finalmente es enfocarnos en por qué es importante conservar tanto las plantas como los polinizadores. Y que no porque no los consideremos de manera personal como polinizadores, en realidad lo vayan a hacer. ¿Cuántas personas considerarían que las moscas fueran un polinizador tan importante como las abejas? O los tlacuaches. ¿Mm? Finalmente, la importancia de mantener a los polinizadores es mantener las plantas. Y la importancia de mantener las plantas es porque comemos plantas, en su mayoría, ¿no? Cerca de 1 a 2 tercios de todo lo que consumimos es vegetal. Y de eso, la proporción que depende de los polinizadores es abismal. Aunque sí tenemos algunas plantas importantes, por ejemplo, el maíz que se poliniza por el viento. Los polinizadores, en específico, por ejemplo, los insectos, son súper importantes para la mayoría de nuestros cultivos, ¿no? Continuando con este tema, pues bueno, se ha calculado que aproximadamente 1 tercio de toda la comida depende efectivamente de lo que polinizan las abejas. Y esto, en manera general, es al menos entre un 60 a 70 diferentes tipos de cultivos que solamente son polinizados por abeja, hasta donde se sabe, ¿no? Un ejemplo claro sería, por ejemplo, las manzanas. Aparte tenemos la miel que obtenemos, la cera que obtenemos, etcétera, ¿no? Y bueno, se han desarrollado medicamentos para el estudio de las abejas. Las abejas probablemente son, como fueron declaradas hace poco, el animal más importante para el ser humano. Porque sin ellas no tenemos prácticamente nada que comer, ¿no? Haciendo otra vez comentario personal de que, bueno, los murciélagos son súper importantes. Finalmente, los murciélagos, así como otros polinizadores nocturnos, llegan y ayudan a reproducirse. No está tan documentado con otros polinizadores nocturnos, pero en el caso de los murciélagos sí está bien documentado algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que es las pitayas, donde cuando son los murciélagos los polinizadores de las pitayas crecen más, los frutos crecen más, son más gorditos, más jugosos y las semillas son más viables. También tenemos, por ejemplo, esto que es la fruta más apestosa del mundo, el durian, pero también la más costosa, donde las economías del sudeste asiático, sobre todo Indonesia, India, una parte importante de su economía es
por esta planta del durian, que es polinizada en su mayoría por lo que son zorros voladores. En el caso también, regresando a América, tenemos, por ejemplo, el agave tequilero, donde su reproducción sexual está llevada a cabo en su mayoría por murciélagos, aunque también hay colibríes involucrados, abejas involucradas. Pero bueno, la mayoría son los murciélagos los responsables de reproducir el agave tequilero, al menos de manera sexual. Aunque se pueden reproducir de manera asexual, por hijuelos, esquejes, coditos, piecitos, como le quieran llamar. Sin murciélagos no habría esta recombinación genética que le produce la reproducción sexual a estas especies. Lo que las vuelve con menor vigor genético, luego entonces la vuelve más susceptible, por ejemplo, a plagas, pandemias, etcétera, ¿no? Y bueno, los polinizadores finalmente se considera que están en crisis. Esto hace en su mayoría énfasis en las abejas, pero casi todo aplica para el resto de los polinizadores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las abejas, debo recordar que al utilizar herbicidas ya estamos matando diversidad de plantas que a nosotros no nos consideran como importantes, pero para las abejas sí. Al utilizar, por ejemplo, ya directamente insecticidas, estamos poniendo en que tanto abejas como otros polinizadores que nosotros no sabemos, con el fin de controlar plagas. Que las plagas también se podrían controlar con otros métodos, por ejemplo, un control más ecológico, con parasitoides, etcétera, ¿no? Pero el uso de herbicidas y de pesticidas ha hecho que las poblaciones de los polinizadores insectos decaigan. Y esto me refiriendo más que nada a abejas y quizás mariposas. Del lado, la contraparte de los polinizadores nocturnos, probablemente no sabemos nada al respecto. Nuestra tendencia también a tener monocultivos hace que también los polinizadores tengan menos cosas de qué comer y luego entonces se reduzca. Y bueno, esto impacta directamente tanto el uso de pesticidas como el decremento en la calidad nutricional de lo que comen los polinizadores. Eso hace que los polinizadores se vuelvan más fáciles de infectar, de enfermarse, y que patógenos como es una garrapata que viene de Australia y de Oceanía, allá es un parásito común en las abejas de allá. Sin embargo, por el uso extendido de la apicultura, se ha otros lados, es un parásito que se ha propagado y que puede matar colmenas enteras, sobre todo en aquellas que están deprimidas inmunológicamente, y esto ha hecho que, por ejemplo, decaigan en varios lados las colmenas, ¿no? Otro, los insectos y otros polinizadores están desapareciendo, es el cambio climático, la pérdida de hábitats, cultivos monocultivos, como les menciono, especies introducidas, por ejemplo, en abejas introducidas versus las abejas africanas, se introdujeron abejas que producen más miel, pero que son más agresivas, en lugares, por ejemplo, como México, que tenemos abejas sin aguijón, las trigonas, etcétera, que quizá no producen las cantidades infames que producen las abejas europeas o las que vienen de África, pero son oriundas de aquí y no pueden competir contra las abejas que son que tienen más crías al año o que son más agresivas, como en el caso de las africanas. Esto hace que el desplazamiento de una abeja por otra impacte directamente, y no solamente las abejas, sino porque además las abejas, por ejemplo, que son externas, que son invasivas, prefieren en su mayoría otras especies que no son las nativas. Entonces las especies de flores que sí son nativas y que requerían de que esa trigona sin aguijón llegara, quizá no le va a gustar a la apis, que es una abeja que viene de otro continente. Esto hace que probablemente se bajara la reproducción de esta especie nativa de planta con flor por el desplazamiento de una abeja por sobre otra. Bueno, de hecho, la gran mayoría, pues, no tenemos que rociarlas directamente sobre las abejas para matarlas. Puede ser que solamente los rociemos sobre los lugares donde ellos se posan, sobre las flores, contaminando el polen y el néctar que ellas van a consumir. O, por ejemplo, rociarlas sobre elementos que ellas van a utilizar para formar sus nidos. Y la regulación de esto, aunque ya lleva algunos años, de hecho todavía no es algo extendido a nivel mundial, y es probablemente una de las principales causas en lo que se llama el colapso de las colonias, el cese.
es un elemento que se ha visto desde el 2000, 2001, 2002 aproximadamente, donde varias colonias de abejas han colapsado, es decir, han muerto en su mayoría sus colmenas enteras. No sé la razón. ¿Qué se piensa? Que es algo multifactorial. Todo esto se combina para erradicar poblaciones apícolas completas, ¿no? Esto obviamente tiene repercusiones no solamente ecológicas, sino también en los consumidores y los productores, ¿no? Y bueno, en cuanto a qué estrategias podríamos hacer para aumentar la aparición de polinizadores en nuestros jardines y demás, es justamente eso, hacer jardines con énfasis y enfoque para los polinizadores. Eso es una estrategia que se empezó a hacer mucho en Estados Unidos, en Canadá, y ya ahorita investigadores de la UNAM de fomentar, sobre todo en la que es la Ciudad de México y áreas anexas. ¿Qué se busca con ello? Pues básicamente fomentar que los polinizadores tengan que comer, ¿no? La recomendación básica es que ocupes especies locales, no ocupes especies que son bonitas, pero que son de otros países, sino que cada quien siembra en sus casas, jardines, parques, escuelas, flores que atraigan polinizadores locales, ¿no? Esto puede ser desde colibríes, abejas, incluso no, porque no, también diferentes flores atraen diferentes polinizadores, entonces ahí es cuando se... Y por ejemplo, una actividad importante sería cuando ya lo relacionas con los jardines que utilizan para hacer hortalizas, por ejemplo. Así ya no solamente tienes polinizadores y ayudas a la ecología, sino además tienes un producto, ¿no? También pues hay campañas de difusión, de conservación y demás, ¿no? Los polinizadores son el grupo, digamos, grupo terrestre más, como gremio más estudiado, pero también el más amenazado en varios aspectos. Hace una semana fue la Semana Nacional de los Polinizadores, que ahora ya es internacional, de hecho. Lo empezaron en Estados Unidos, luego Canadá, y ahora ya es como algo mundial, ¿no? Finalmente es exacerbar y demostrar la importancia que tienen estos animales para la ecología y para nuestro mantenimiento. Sin nuestros polinizadores no tenemos las plantas que nosotros ocupamos. Y sin ellas no tenemos forma de conseguir nuestra forma de vida, ¿no? Este cartel me gusta mucho porque no solamente enfoca generalmente lo que hacemos siempre, que son pues estos tres, ¿no? Los corros y lo que son las mariposas y los colibríes, ¿no? Aquí, por ejemplo, mete un escarabajo, este es un coleóptero, y aquí se incluye un murciélago, Lutanithras hierbabuena. Y bueno, los polinizadores son variados, ¿no? Y esa es la importancia de dar a conocer que existen, dar a la gente de que, aunque no convivan con ellos, en el caso de los nocturnos, están ahí y están haciendo su trabajo. Es un trabajo por el que no se les paga. Como no, sí, por ejemplo, en México, nosotros manualmente estamos polinizando la vainilla. Sin embargo, originalmente la vainilla tiene una abeja polinizadora, como la mayoría de las orquídeas. No se sabe mucho acerca de la reproducción del género vanilla, pero ¿por qué tendríamos que gastar tantas horas, hombre, tiempo, esfuerzo, dinero, en hacer algo que las abejas llevan millones de años haciendo? Como ya traté de hacerles entender con las láminas anteriores, ¿no? Las abejas y otros polinizadores hacen ese esfuerzo constantemente. Sin embargo, ese servicio se ha deprimido tanto que ha tenido que fomentarse con otra forma. Muchos agricultores tienen que polinizar manualmente flores para continuar su reproducción. La mayoría del plátano, por ejemplo, que se consume en todo el mundo, el plátano silvestre es en su mayoría polinizado por murciélagos, tanto en el como en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el plátano que nosotros usamos para nuestro consumo ya es estéril. Son clones de clones de clones de clones, o sea, la copia de la copia de la copia. ¿Por qué? Porque ya solito no se puede reproducir, ya no tiene ni siquiera polen viable. Y aunque los murciélagos lleguen a estos individuos, no se va a reproducir sexualmente. ¿Por qué? Porque finalmente es el uso y el desuso de la selección artificial que nosotros le hemos dado a estos cultivos para que ya no dependan de los murciélagos. Por eso los plátanos comerciales ya no tienen prácticamente semillas, no necesitan de nada y son muy carnosos.
Pero al hacerlos dependientes de nosotros, significa que entonces nosotros tendríamos que absorber toda esa importancia de polinizador a todas estas especies, cosa que no podemos hacer. Y bueno, lo que me gustaría que se lleven de esta charla es esto, que los polinizadores son muy diversos, que a muchos no los conocemos o no nos imaginamos que pueden fungir como polinizadores. Esto solamente es un reflejo de la gran cantidad de plantas que no conocemos todavía cómo se reproducen y que necesitamos cuidarlos. Y aunque nosotros estemos familiarizados sobre todo con lo que vemos en nuestros jardines, fuera de ellos, en el medio natural, hay muchos polinizadores que nosotros no sabemos al respecto, ¿no? Y así, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, algunos escarabajos, los que, por ejemplo, en México, o al menos específicamente en Veracruz, por ejemplo, llamamos mayates, o estos escarabajitos que se la pasan, que son gilófaga, del género gilófaga, este, también pueden cumplir elementos como de ser polinizadores, ¿no? Bueno, ya para finalizar, solamente agradecer a la gente que generalmente me ayuda a este relajito, sobre todo meterse al campo de noche, eh, que fue mi tutor durante muchos años, a todos mis amigos y compañeros que me han ayudado a investigar plantas de noche. Por ejemplo, aquí pueden ver varias bromelias que colectamos con permiso para investigar cuáles son la producción de néctar y los atrayentes florales hacia murciélagos. Bueno, cualquier cosa que requieran, pues bueno, me pueden contactar, este es mi correo y de nuevo un comercial personal donde específicamente trabajamos pues con la difusión de murciélagos y pues bueno, por mi parte creo que eso es todo. Rodrigo y los demás, adelante. Muchísimas gracias, Pedro, por la charla tan interesante. Y bueno, tenemos algunos comentarios de Jacqueline. Dice, para efectos de utilizar esta presentación como apoyo didáctico, ¿se podrá contar con ella? Desde luego con los créditos correspondientes. Y también nos comenta que, bueno, excelente, excelente, una charla muy clara y muy ilustrativa. Gracias. Bueno, No un sé saludo, si Jacqueline. se pudiera. ¿Quieres? Sí, Y lo voy a adelante. colgar de alguna forma en la página o en el Face, no sé cómo. Sí, la podemos colgar en la página de las grabaciones. Pues se las paso. Voy a poner en el chat, Les- en pues, este caso, la página ujú. donde se encuentran todas las grabaciones, en caso de que no hayan podido ver alguna de las anteriores. Ahí en esa liga se encuentran todas las charlas que hemos tenido y abajito en este caso del video del día de hoy, tendremos la presentación que nos haga llegar el doctor Pedro. Entonces, para que puedan disponer de ella y pues adelante, ¿no? Tenemos también otro comentario. Muchísimas gracias, perdón, Jacqueline. Tenemos otro comentario, pero es a través del Facebook. Dice un saludo desde Sudamérica, Tarija, Bolivia. A, a Helio Benítez, un saludo desde acá de Jalapa, Veracruz. Y pues bueno, también tenemos que comentarles que hay otro comentario de Iván Cabrera Campos. Dice, yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿El contenido nutrimental del néctar producido por los nectarios extraflorales es igual que de rico en nutrientes que el néctar contenido dentro de la flor? Bueno, en los ejemplos que tienen néctar extrafloral y que se ha utilizado para como sujeto de estudio, se ha visto que no necesariamente. Es muy parecido y finalmente el néctar, como les mencioné, en su mayoría es agua y azúcar. Pero, por ejemplo, los néctares extraflorales que se han estudiado, un ejemplo es que se busca traer, por ejemplo, las hormigas, digamos como un método de defensa para la planta que está produciendo este azúcar, ¿no? Y eso ya no busca un polinizador, sino textualmente un defensor de baja un poco la concentración de azúcares, digamos es más agua, y las hormigas por lo visto se conforman con menos azúcares que el azúcar que tiene textualmente en el nectario. Y finalmente la producción de néctar es
es una inversión que la planta hace, tanto de agua como de azúcar. Entonces, si por eso, la idea es que tiene que la producción de néctar extraflorales en los grupos que son nocturnos, de hecho, es poco, hasta donde también tengo entendido, pero en el día finalmente estás compitiendo contra la evaporación. Entonces, si produces mucho néctar en dos tipos diferentes de nectario, esa agua se va a empezar a evaporar y estás perdiendo agua. Entonces, también tiende a ser en néctares extraflorales, al no estar protegidos por la campana o por los pétalos de la flor, se tiende a evaporar más y al evaporarse más, entonces es una pérdida de la flor. Entonces, no solamente puede tener un poco menos de azúcar, sino además produce menos que lo que produce el nectario intrafloral. Muchísimas gracias, Pedro. Y gracias a Iván Cabrera Campos por la pregunta. También tenemos otro comentario de Araceli Pastrana. Qué interesante información. Y también tenemos de ella misma algunos comentarios. Dice, de aquí salen muchos videos cortos para que la gente aprenda y se interese. De Blandina Bernal Morales del Facebook, dice, aprendí mucho, gracias. Y de De Lupita nada. Vázquez, gracias por compartirnos su conocimiento. También del Facebook tenemos otra pregunta de Eduardo Russell, que nos dice, tengo una pregunta desde la política científica para llegar a un diálogo efectivo academia, clase política con los tomadores de decisiones con respecto a las afectaciones que, que sufren los insectos polinizadores entre uso de plaguicidas y otros métodos, además de cambio climático. ¿Cómo se puede estructurar una iniciativa que intente salvaguardar esta diversidad, tomando en cuenta las repercusiones medioambientales y a la vez lidiar con intereses económicos y hasta políticos mercantiles? A ver, si puedo resumir esa pregunta es cómo evitar que se sigan utilizando insecticidas, pero sin afectar directamente a la economía de los agricultores, más o menos por lo Adelante, que sí. entiendo. ¿Sí? ¿Quieres que te la repita de todas maneras? Bueno, si la entendí por ese lado, pues creo que realmente ese es el punto que trata de... Bueno, si alguien tiene la contestación a eso, pues que la publique porque realmente ese es el meollo de estar buscando esto. Si nosotros dejamos de utilizar insecticidas pues a los polinizadores y a las plantas, pues genial, ¿no? O sea, textualmente es un contaminante menos para ellos y es una causa de mortandad menos. Sin embargo, también entiendo que, por ejemplo, hay situaciones en las que se requieren utilizar, dígase, por ejemplo, en zonas que son muy propensas a plagas, o que la producción es tan baja que si no cuidas lo poco que hay de producción, es un riesgo, ¿no? Para el agricultor. Se puede buscar un punto, digamos, de balance, un trade-off entre cuánto estoy aplicando de insecticidas, en qué momentos y bajo qué circunstancias y en qué lugar. ¿A qué voy? Por ejemplo, a lo mejor no tanto con las abejas, pero si hiciéramos un parangón muy general, temporadas de reproducción de los polinizadores que se conozca, evita, por ejemplo, rociar insecticidas en ese momento, hacerlo solamente sectorizado, no a hectáreas y hectáreas de cultivo, sino simplemente a puntos, y esto irlo cambiando a lo largo del tiempo. Obviamente hacer uso de insecticidas que no sean tan perjudiciales como los neonicotinoides. Hay insecticidas con una aceptación un poco más naturalista, por así decirlo, que no son químicos que afectan directamente al sistema respiratorio o nervioso de los insectos, sino más bien funciona como un repelente de no me gusta este aroma, vámonos a otro lugar, ¿no? También está el uso de parasitoides, por ejemplo. O sea, todas estas medidas que, que son más amigables con el medio ambiente, pienso yo, se podrían sugerir más seguido a los agricultores y a los tomadores de decisiones. ¿Para qué? Para que lo lleven a un momento en que lo puedan promover y lo puedan ver qué tan viable es para cada situación. Bueno, agrícolas muy pobres al menos en el suelo, que son muy cálidas, muy secas. Hay otras que, por ejemplo,
tienes un montón de humedad. Esto puede funcionar para algunos cultivos y no para otros. Pero son situaciones muy diferentes y entonces las aplicaciones que vas a tener para controlar las plagas de uno contra otro lugar van a ser también muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, aplicar insecticidas en un ambiente selvático o de bosque es un montón de insectos, polinizadores o no, que nos estamos afectando un montón de interacciones ecológicas, de depredación, etcétera, que no van a estar ahí. Son hectáreas y hectáreas que se han destinado, se dio un cambio de uso de suelo y además hay una afectación con este contaminante, ¿no? Sobre cómo resolver la pregunta que están haciendo específicamente, yo no me atrevería a decir algo en concreto, solamente diría ofrecerle a los agricultores, tomadores de decisiones, opciones más ecológicamente amigables. Todo. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Eduardo, por la pregunta. Espero que se haya resuelto. Víctor Castellano quiere participar, perdón, Castelazo, perdón, quiere participar. Si gustas habilitar tu micrófono, tiene que estar en gris para que te escuchemos. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Pedro? Felicidades por tu presentación, muy buena, mucha información. Yo te tengo dos preguntas rapiditas. Una, sobre los cambios de producción de aroma y néctar en las flores que mencionas que se ha reportado. ¿Sucede en todas las flores o apenas se ha identificado en algunas especies? Bueno, en teoría podría pasar en todas las flores. Sin embargo, de las que se ha estudiado, hasta donde yo recuerdo, casi todas tienen un patrón. Hay horas en las que es muy alta, tanto néctar como aroma, y en otras en las que baja. ¿Por qué? Porque mantener la producción igual a lo largo del tiempo es irreal para la planta. O sea, finalmente es un gasto metabólico para la planta tener. Por ejemplo, en el caso del néctar hay plantas que reabsorben el néctar que no se consumió. O sea, de alguna forma pueden detectar, todavía tengo néctar, los chupan de vuelta y recuperan tanto los azúcares como agua que se utilizaron, ¿no? Entonces, no, en lo largo de lo que sea la vida de la flor, no es igual, no se mantiene constante, siempre hay variaciones. Por eso es importante cuando se hacen estudios ver los horarios, porque generalmente los horarios en que llegan los polinizadores es cuando o huele más o hay más comida, ¿no? En este caso néctar. Ok. Y la otra pregunta que te quería hacer va más enfocada a los murciélagos. Ante el escenario de cambio global que hay actualmente, ¿cuáles crees que son como los focos más importantes ante las poblaciones de murciélagos como polinizadores? Ok, como En focos cuanto a... rojos. Ajá. Bueno, decir que probablemente las cuevas y refugios, muchos murciélagos polinizadores, al menos en la parte neártica, son cavernícolas, entonces la protección de los refugios es esencial. En el caso de los neotropicales, por ejemplo, es un poquito más complejo porque, bueno, viven en bosques, viven en cortezas, viven bajo de árboles y hojas. Pero bueno, aparte de la protección directa de los refugios, es el cambio del suelo lo que más les pega directamente. Ellos pueden viajar distancias de kilómetros en la noche, ¿no? Por ejemplo, un polinizador, Leptonicteris, el agave, por ejemplo, estamos hablando de casi 100 kilómetros en una sola noche. Pero bueno, siempre regresa a dormir a una cueva que debe estar protegida. Aunque vaya a comer a otro lugar, tiene que regresar a un lugar que debe estar protegido para eso. Y tienen muy vandalizadas. Y bueno, regresando al uso del suelo, bueno, el cambio de la vegetación los afecta muchísimo, porque ellos tienen un metabolismo muy alto. Como expliqué, para los colibríes tienen que estar consumiendo constantemente. Y casi ninguna planta va a poder mantener ese ritmo. Una sola especie de planta en una población de un sitio va a poder mantener el ritmo de consumo que tiene una población residente de murciélagos nectarívoros. Entonces, ¿cómo va a compensar eso? Pues haciendo una mezcla de varias flores por noche. Varias flores en las que un murciélago va a llegar de varias especies, van a tener ritmos de producción diferentes, horarios diferentes incluso. Esa diversidad va a mantener la población local de murciélagos.
Sin embargo, si empiezan a desaparecer más y más especies, o de plano, tienen eso va a hacer que la población local de murciélagos nectarívoros desaparezca de una zona. Yo pensaría que por eso es lo... Bien, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos también la participación de Alma Gloria Vallejo. Si gustas habilitar tu micrófono, Alma. Sí, buenas tardes, felicidades al... ¿Sí? Sí, adelante. ¿Sí se oye? Felicidades al expositor. Bueno, yo dos preguntas, preguntas y comentarios, ¿no? Nosotros vivimos, bueno, yo vivo en Papantla, Veracruz, y acá tuvimos un vainillal muy grande. Se supone que la vainilla la polinizaba la abeja melipona, y la flor solamente abre una vez al año, y nada más dura un día, y si hay mucho calor, el polen parece que no es viable, ¿no? Entonces antes era pues tan baja la producción y la demanda, que de manera natural pues la abeja lo hacía. Dada la exigencia de producción, ya no lo hace la abeja, ya no dejamos a las abejas, sino lo hacemos de manera manual, ¿sí? En esto es muy interesante, no sé si hayan hecho alguna investigación, porque entre la gente hablan de mejores o peores polinizadores. Se hace con una varita de naranjo, se hace una especie como de aguja, y entonces hay que hacer el proceso manual. Y sí es muy importante, porque dependiendo de cuánto metas, sin que se haya, no sé si se haya estudiado, o sea, nosotros fuimos productores, no fuimos investigadores, es el tamaño que va a crecer el ejote. Y aquí en la vainilla, como en otras cosas, el tamaño sí. Un ejote de 10 centímetros puede pesar 10 gramos, pero un ejote de 15 centímetros puede pesar hasta 30 gramos, ¿no? Entonces tú no vendes ejotes solos, vendes kilos, ¿no? Precisamente ahorita está a 10,000 pesos el kilo de vainilla seca, ¿no? Entonces, sí han hecho estudios y en qué, o sea, todo esto es empírico, la gente lo dice, que hay entre los trabajadores que saben polinizar, hay unos que son mejores que otros. No sé si haya diferencias entre los insectos y las personas cuando polinizan, siendo una flor que pues dura tan poquito tiempo, ¿no? Esa es una. Y la otra pregunta es si las cucarachas también tienen alguna función de polinizadoras, porque en los lugares donde hace mucho calor, y bueno, yo creo que en casi todos los lugares, uno anda combatiendo las cucarachas y pues les echa todo tipo de insecticidas, pero no sé en qué medida ellas también tengan un papel benéfico, si es que lo tienen. Y bueno, felicidades, porque o sea, lo que me gusta de todo esto, aunque yo no soy, yo soy psicóloga, no soy bióloga ni agricultora ni nada, ¿no? Es de cuánto aprende uno y cuánto se da cuenta de que la ciencia es tan, pero tan interesante. O sea, de algo que uno cree que es muy sencillo, pues hay tanta complejidad, y no solo complejidad, sino ganas de seguir aprendiendo y conociendo, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta y mis dos preguntas. Ok. Bueno, voy a tratar de contestarle las dos de un solo golpe. Las orquídeas son muy especializadas en cuanto a la polinización. Ellas hacen un paquete de polen que se llama polinario. Y tienen esta morfología, estas formas raras de la flor. La idea es de alguna forma, dirigir al polinizador hacia dónde tiene que ir para recoger el polinario y dejarlo en una posición y el punto que se requiere. Entonces, por el lado de las cucarachas, para ellas, yo lo vería muy difícil.
es más probable que sí andan rondando por las orquídeas, o sea, por el aroma que estaban en el árbol en el que está la orquídea creciendo, o algo más incidental. No me atrevería a descartarlo, pero bueno, es más que probable por lo y del género vanilla, que es por abejas. Y bueno, en relación a los polinizadores de las vainillas, existen pocos registros. En México, hasta donde yo tengo entendido, no hay nada elaborado o publicado para el caso específico de México, pero para el género sí. Y en efecto son abejas. Y las abejas, hay muchas especies de abejas en todos lados, y entonces se considera que, o se consideraba más bien, que las abejas de hecho eran como un poco equivalentes. Sin embargo, hace unos 15, 20 años para acá se ha ido moviendo un poco esa noción. Aquí ya empieza a importarnos un poco quiénes son las abejas realmente que llegan a una planta sobre otra. Y en el caso de las orquídeas, tiene que ser una abeja que no solamente que llegue a la orquídea, sino que además pueda acceder a la flor de tal forma que quede pegado el polinario, se lo lleve y lo pueda llevar a otro. En ese caso, yo imaginaría que considerando la flor, no me acuerdo qué vainilla es la que tiene en Papantla, La Andrews. pero bueno, la variedad de Andrews, no me acuerdo que es, si es Vanilla planifolia. Planifolia Andrews, bueno, y también la pompona. Bueno, las flores son más o menos parecidas, aunque de tamaño un poco diferente. Entonces, probablemente si es una abeja, probablemente sea una de tipo melipona. Documentarlo es algo que se debe hacer para saber exactamente en qué horario llega, por ejemplo, cuánto llega y demás. Nosotros, un compañero, mi extutora y yo fuimos a documentar abejas en un cultivar de vanilla. Ahí tratamos de documentar porque había frutos naturales. Era un vainillal que ya estaba desocupado hace muchos años y había frutos naturales, entonces supusimos que había abejas. Y en efecto encontramos muy pocos frutos. Creo que sacamos una proporción como que de cada vainilla que veíamos un solo fruto, ¿no? Y en efecto, después de unas 8 o 10 horas encontramos un solo video que podemos hacer sola, llegando a una flor. Entonces, a lo mejor no originalmente, pero en tiempos actuales probablemente la mayoría de los vainillales tiene ya muy pocas abejas residentes para llevar a cabo la producción natural de vainilla. ¿A qué se podría deber esto? Cambios de uso de suelo, destrucción de hábitat, pesticidas y a la desaparición de otras especies que le servirían también a abejas. Yo sí creo que habría que ver qué abejas llegan a vainillas, si son las mismas entre las dos vainillas y la planifolia y la pompona, que yo esperaría quizás sí, pero puede ser que no. Se tiene que hacer un estudio más robusto para exactamente ver qué tan sensible y qué tan dependiente se puede hacer de ellas para mejorar la producción, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que sí son abejas y yo creo que probablemente son una o varias abejas las que están involucradas ahí. Muchísimas gracias. También tenemos ahí el comentario de Alma Vallejo. Dice, los abejorros polinizan la pompona. Yo los he grabado en una planta. Muchísimas gracias, Alma. Si la puedes compartir. ¿Eh? Sí, me busca. Si tiene la grabación, igual se la puede compartir. Sí. Tengo una pompona, es que tuvimos, yo creo que un vainillal, el más grande que ha habido en México, y en la casa de mis papás tengo una pompona y una vez se llenó, pero tengo miles no grabé todo el proceso, o sea, sino tengo las flores llenas de abejorros volando alrededor de ellas, ¿sí? No sé cómo te las puedo hacer llegar, pero tengo muchas fotos de los abejorros. Pedro, escríbeme al correo si puedes, por favor. Sí, ok, perfecto. Sí, porque sí me interesaría verlos. Ahí está el correo del doctor Pedro. Dice pedroaguilarrr@gmail.com. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Alma, por la participación.
Tenemos también otros comentarios a través del Facebook de Wendy López Ortiz, dice excelente presentación. Y Ismar dice muy interesante explicación, gracias. Saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Tenemos también de Wendy López Ortiz, muy buena información, excelente presentación. Blandina Bernal Morales, también del Facebook, dice, ¿qué opina el doctor Pedro de las soluciones azucaradas que se le ponen a los jardines caseros para atraerle al colibrí? Horribles. ¿Por qué? Aparte que yo las he probado y saben horribles, realmente sale muy mal para los colibríes. Que tenga ese color, porque creen que va a atraer más a los colibríes, pero no es el caso, o sea, los atrae porque ven rojo, pero no es que les guste más. Tiene un montón de azúcares y un montón de cosas que no son para nada naturales, y sí he conocido casos de colibríes que se han muerto de forma experimental, y murciélagos que yo, por ejemplo, les he dado de manera experimental ese azúcar y no ha salido horrible. Yo no lo recomendaría, sale más sencillo hacer la mezcla en tu casa. Hay un montón de tutoriales de YouTube de cómo hacerlo, la mezcla también está en internet. Pero no compren esas cosas, son basura. Ok, Pedro, te haremos caso. Muchísimas gracias, Blandina Bernal, por la pregunta. Guadalupe Gaitán Romero dice muy interesante y amena y bien explicada. Dice, la charla me llamó la atención que el doctor esté en el Centro de Biología de la Conducta y ahora estaba asociando lo biológico con lo conductual en los polinizadores. Muchísimas gracias, Guadalupe. Martina Alarcón Montano dice, felicidades, doctor Pedro, un saludo, gracias por la charla. De Ida Soto, muy interesante investigación, espero poder mostrar la presentación a mis alumnos. Con todo el crédito, por supuesto, felicidades. De Axel Ramone desde el Facebook, dice un saludo a Peter, dice que no puede atrapar su Bat Shini porque está dando una plática. Y pues creo que hasta ahí, no sé si alguien más tenga... Armando Chacón, ¿gustas habilitar tu micrófono y te escuchamos? Hola, gracias Rodrigo. Muy interesante plática, Pedro. Muestras muchas de las interacciones que se observan, muy interesante. Yo tengo una pregunta que en cierta forma ya alguno de los participantes lo comentó. A mí me parece que es como un poco confuso que en realidad, como en esa planta que dices que va decreciendo la producción dependiendo el estímulo que produce el polinizador, ¿no será que es un efecto confundido en relación a la fisiología de la planta con respecto a la pérdida de agua? Por ejemplo, no sé qué especie sea, no la busqué ahorita, pero pues esto tiene mucho que ver con la fisiología CAN y cuánto es la pérdida y el agotamiento de la planta, ¿no? Porque pues finalmente es un potencial hídrico que está ahí en costo y beneficio, y pues hasta donde yo he visto muchas de las interacciones con polinizadores donde implican el néctar, pues hay muy pocos trabajos en donde realmente hagan fisiología para demostrar que es un costo para la planta en términos hídricos, porque al final de cuentas tienen que abrir y cerrar los estomas. Entonces, si son nocturnas, pues evidentemente en algún momento tienen que empezar a cerrar los estomas porque hay un déficit hídrico que es parte de la fisiología de la planta y que no necesariamente esté todo relacionado con la producción de néctar, ¿no? Entonces, eso me causa un poco de confusión. Y pues el interés, porque finalmente tiene que ver con el proceso fisiológico de la planta, ¿no? Por ese lado. Y por otro, pues no necesariamente las plantas nocturnas les cuesta menos la producción de estructuras florales para atraer a los visitantes, ya sea néctar, ya sea polen, o ya sea otra estructura más, ¿no? Posiblemente lo que pasa es que son menos especializados, compiten con menos diversidad de polinizadores nocturnos, como a diferencia de lo que ocurre en el día, que hay muchísimos visitantes de los cuales se desconoce realmente si tienen una función como polinizadores o no. Muchas veces más bien compiten por otros recursos, pero obstaculizan dentro de las flores procesos de polinización, ¿no? Como suele ocurrir con muchas abejas. Entonces, esos son como mis dos puntos. Y el otro, para finalizar, yo creo que en México falta mucho sobre el estudio de las abejas nativas. Y tenemos el problema de la abeja europea, que ya está naturalizada, que realmente es una especie exótica naturalizada en México.
y pues desconocemos mucho de cómo desplazaron las poblaciones de abejas nativas, ¿no? Y en ese sentido, pues le pega a muchas especies y realmente la historia está demostrando que la diversidad es incipiente, lo que conocemos, y seguramente hemos perdido muchas especies de abejas porque la historia de la ecología en México pues es realmente incipiente y entonces perdimos muchos años en donde posiblemente también se perdieron especies porque no las conocimos, porque no había investigación sobre ello, ¿no? Gracias por la plática. Ok. Gracias, doctor Armando. Bueno, la tercera entendí no es una pregunta, pero bueno, pues efectivamente perdimos muchas especies que nunca vamos a saber. Pero pues finalmente para eso estamos estudiando. Por que fue la segunda pregunta, a lo que yo hago referencia es que morfológicamente flores nocturnas, al menos para los que son el gremio de lo que respectivo a las polillas y por ejemplo que son también murciélagos especializadas que las que son del gremio diurno. Eso, por ejemplo, me remite a lo que es el trabajo de Fogel, trabajo de Dressler, de von Helversen para el caso específico de murciélagos. Y sobre el trabajo de la Universidad de Tel Aviv, utilizaron esta especie, la Otera drumoni, porque es una especie que tienen ellos de fácil cultivo, la tienen de hecho incluso en dunas, si no me equivoco, que es donde obtienen los originales, y después lo tienen en cultivo. Para hacer esta prueba, esto se lo comento porque, bueno, yo estuve cuando hicieron parte de los experimentos acá. Es una flor netamente diurna, entonces, bueno, asumen que el néctar es fotosintético, lo tenían con fotoperiodos estandarizados y también con la cantidad de agua que tenían estandarizadas. Ellos trataron de, digamos, eliminar la menor perturbación que pudieran tener para cualquier variación que pudiera reflejarse con la producción de néctar. Ellos, por ejemplo, vieron que en esta especie no hay reabsorción de néctar. Midieron también en individuos tanto criados en cautiverio como que se extrajeron del medio terrestre. Y, por ejemplo, en esta figura que es del artículo original, eliminan, digamos, la opción de las vibraciones externas porque es si no me equivoco, era acrílico, lo que tenían como era de una forma de aislamiento acústico de la planta. De toda forma que tuviera la misma acceso y cantidad de agua, de luz, etcétera, pero el estímulo acústico no lo recibía. Esto lo hicieron, no me acuerdo en cuánto número de individuos para hacer las repeticiones, y bueno, lo que vieron era eso, que existe una respuesta relativamente rápida por parte de las plantas. El artículo que le siguió a que ahorita creo que está en preprint, solamente habla sobre cómo es que recibe la planta esta vibración. Y, por ejemplo, han visto utilizando láseres para ver qué partes de la planta vibran. Vieron que, por ejemplo, son los pétalos los que de alguna forma captan la vibración de las frecuencias de sonido, que en este caso sería de una abeja, y la transfiere hacia la planta, ¿no? Pues el artículo pues, es relativamente muy nuevo, lo investigaron creo que durante 3 o 4 años, salieron como un tesista de maestría, al menos salió de esto, y todavía no saben mucho exactamente cómo se lleva a cabo el proceso, básicamente cuál es el path que lleva la planta desde que recibe la frecuencia de sonido y cómo la interpreta de alguna forma, ¿no? Pero ellos trataron de eliminar cualquier sesgo del caso de la fisiología por el control experimental que llevaron ex situ, ¿no? Desconozco si van a seguirlo, yo creo que sí, y si van a considerar ahora qué ruta se está llevando a cabo para eso, pero del artículo de hecho les recomiendo que lo chequen porque está muy bonito y habla mucho sobre exactamente qué tanto desconocemos de la capacidad receptora que tienen las plantas para eso, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a otras situaciones, que la cavitación de las plantas, que el subir y bajar por el gilema y el flema del agua,
De hecho, también produce vibraciones, que en teoría también produciría un sonido. Si ese sonido es de hecho receptivo o no, por ejemplo, las abejas, tampoco lo sabemos, ¿no? Este se me hizo que es una buena aproximación para empezar a estudiar esta rama de la conducta entre la comunicación de alguna forma en lo que vendría siendo entre los animales y las plantas, ¿no? Pero sí, les recomiendo que chequen el artículo, la verdad es muy bonito. Sí, gracias. Fíjate que es muy interesante esa parte, ya nomás como para cerrar, porque es como combinar la parte de fisiología de la planta y tratar de entablar eso que es un proceso como de comunicación, no propiamente dicho, porque evidentemente son como emisiones de señales fisiológicas de las plantas a los receptores que son los polinizadores, ¿no? Y eso pues es muy interesante. Ya había visto por ahí otros artículos con abejorros y otras tipo de flores que la vibración justamente potencia que se abran justamente los polinios para poder obtener el polen, ¿no? Entonces, ahorita pues sí me llamó mucho la atención, porque sí, pues es difícil separar los procesos tanto de una parte que son las plantas y la otra la del efecto, la interacción propia del polinizador, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias, Armando, por la pregunta. Bueno, también tenemos levantando la mano Juan Francisco. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor. Juan Francisco, te escuchamos. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades al doctor. Muy interesante la plática. Tengo dos preguntas. La primera es si hay algún estudio o se han hecho esas observaciones, si la luz blanca artificial, por ejemplo, puede interferir en todos los mecanismos de polinización. Pensando en una planta que esté con su luz del día, por ejemplo, y que toda la noche esté expuesta a luz, si ha cambiado de alguna manera la forma en que la polinizan, pensando en que fuera una planta que la polinizan en la noche y hay demasiada luz, no sé si eso puede influir, o a la inversa, que sea una planta que se poliniza en el día y aparte toda la noche tenga también luz. Esa es la primera pregunta, si hay algunos estudios. Hasta donde yo sé que altere la percepción que tiene el polinizador de la planta, que yo sepa, no se ha estudiado. Que, por ejemplo, de noche una planta sea más fácil, con mayor detectabilidad por parte del polinizador, empíricamente lo puedo decir que creo que sí, al menos con las polillas, cuando son alumbradas por alumbrado público, ¿Sí? yo he grabado más visitas en ellas que en aquellas que son, digamos, en el bosque, ¿no? Y por el lado contrario, en la noche, los murciélagos, por ejemplo, tienden a ser más, no se ven favorecidos los nectarívoros de la iluminación artificial, cosa que sí pasa, por ejemplo, con los gremios e insectívoros en murciélagos. Pero, por ejemplo, los nectarívoros con luz artificial como que no les gusta mucho. Entonces, por ejemplo, yo también he grabado plantas cercanas a fuentes de luz, sobre todo con la maestría que se me hizo mucho más sencilla, pues aquí hay luz y aquí puedo conectar la cámara y eso hace más rápido. Y no. Por ese lado sí he visto, bueno, al menos los murciélagos como parece que no les gustaba mucho la luz. Pero luego me muevo a otro lugar donde veo otros murciélagos y digo que eso no les importa porque hay un montón de luz. Bueno, quizá no como una ciudad, pero sí son pueblos con luz artificial y sí he grabado y tomado fotografías de plantas que fueron visitadas por murciélagos. O sea, entonces yo creo que sí es un poquito, depende de la especie. No quería decir la palabra, la frase, pero sí. Pero hasta donde yo sé no se ha evaluado como tal. Que cambie la luz, por ejemplo, de las luces estroboscópicas y demás, ha hecho experimentos en laboratorio con abejas y sí les desorienta, porque cambia un poco cómo perciben la luz y cómo perciben las incidencias de sombra. Eso sí se ha hecho con abejas. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta está relacionada ahora con el sustrato. Esta es una observación que hice en una planta que tengo aquí en la casa. Es una planta que estaba en un sustrato arcilloso. De hecho, no se veía que tuviera mucha materia orgánica. Y habría sus flores, tanto las flores como las hojas, habrían en el día. Pero le cambié el sustrato a uno orgánico, mucha materia orgánica, y como que cambió su ciclo.
ahora en el día está toda cerrada, tanto hojas como flores, y en la noche, cuando empieza a bajar la intensidad de la luz solar, empieza a abrir tanto las hojas como las flores. ¿Hay estudios al respecto de que el sustrato influya en ese ciclo? Pues se supone que el ciclo circadiano de las flores, a la que horas abren, eso se llama antesis, es una, digamos, es algo que no puede modificar. Puede alterar un poco, digamos, por la exposición al sol, o sea, por ejemplo, se altera un poco por el cambio en las estaciones, digas, por ejemplo, los girasoles, pero en teoría es algo que no debería cambiar por el sustrato. En todo caso, si el sustrato es inadecuado para la planta, no tendría por qué cambiar a qué horas abren sus flores, sino más bien la planta quizá no produciría flores o no abriría flores porque es un sustrato inadecuado, no le permite extraer suficientes nutrimentos para el gasto que implica generar la flor, generar los pétalos, generar el néctar, etcétera, ¿no? Yo pensaría que no tendría mucho que ver al respecto, hasta donde yo sé tampoco se estudiaron. Ok, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias también por la pregunta, Juan Francisco. Tenemos 2 comentarios del Facebook. Dice Daniela Peña, gracias por compartir. Saludos. Y Naye B. Rodríguez dice, muchas felicidades, Pedro. Saludos. Bueno, dice Alma Vallejo Casarín, dice, perdón, el correo del expositor. Tengo las fotos de los abejorros en la pompona. No seas malito, Pedro, si nos puedes compartir de nuevo tu última diapositiva para que puedan ponérsela. Yo también la voy a poner en el chat. Es pedroaguilar@gmail.com para que le puedan escribir a Pedro. Y pues hemos agotado las preguntas y respuestas. Pedro, si quieres hacer alguna pequeña conclusión para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que se tomaron su tiempo en esta plática, en escucharme, en escuchar una hora sobre animales que vuelan y flores. Pues más que nada, pues eso, esta es la cosa que quiero que se lleven, ¿no? No conocemos la mayoría de los polinizadores de la mayoría de las plantas. Los estudios que yo les presento aquí son una embarrada, son la minoría. Hay que fomentar no solamente el estudio directo, sino además también, por ejemplo, la ciencia ciudadana, como en el caso ahorita que salió de la psicóloga, si no me parece que era de la Vanilla. Muchos registros que se hecho salen yo vi, me pareció ver, o yo creo que vi esto, o le tomo una fotografía por ahí, pero de ahí es donde salen finalmente las investigaciones, ¿no? Y los estudios de campo. Falta mucho, estudiar flores cuesta mucho tiempo, es muy tardado y lleva mucho tiempo. O sea, tiempo en campo y tiempo en que tú tengas algo que puedas extenderse. Probablemente va a llevar 1, 2, 3 años. Pero lo que quiero que se lleven es que aunque los polinizadores son muy diversos y no conocemos la mayoría sobre ellos, que finalmente hay que cuidarlos. Y hay que cuidarlos empezando con lo que comen. Hay que cuidar las plantas con flores, ¿no? Y pues hay de todo, ¿no? Desde plantas que uno no daría nada por ellas porque no son bonitas o huelen mal, como en los casos que les mencioné de plantas polinizadas por moscas. Pero existen y pues hay que reconocerlas. También los invito a que de nuevo, si conocen plantaciones o poblaciones de plantas que florezcan de noche, me escriban, porque estoy interesada en ellas. Y sobre todo bromelias. En general entro todo lo que tenga que ver con bromelias. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Pues con eso terminamos el día de hoy. No sin antes recordarles que el día de mañana hacemos el cierre del ciclo, un gran cierre que vamos a tener el día de mañana, miércoles 15 de julio, con la charla Vitamina T y COVID, Encuentro de Caminos, que impartirá en este caso el doctor Ángel Trigos Landa, director general de Investigaciones y Desarrollos en la Ciencia, por este mismo enlace en punto de las 17 horas. No se olviden, vamos a tener muchas sorpresas
No se olviden de visitar la página de Sábados en la Ciencia también de Facebook. Vamos a tener algunas trivias por ahí y para que las respondan, se van a llevar una playera y unos obsequios, también fascinantes obsequios que vamos a darlos. Y bueno, pues en este caso, pues si no hay más, vamos a hacer el cierre de la sesión a nombre del doctor Ángel Trigoslanda, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, de Gladys Yáñez, colaborador de Tardes de Ciencia, y un servidor Rodrigo López. Agradecemos que se hayan conectado a esta sesión, quienes hayan participado, al ponente, en este caso el día de hoy, al doctor Pedro, y a la Academia Mexicana de Ciencias, a Comunicación Universitaria de la UB. Y pues muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos recibido, por la gente que se haya conectado a través del Facebook y a través de la plataforma de Webex. Pedro, muchísimas gracias. Nos gustó muchísimo tu charla. Fue un gran gusto escucharte. Y pues esperamos también que nos mandes el archivo de la presentación para que la podamos subir y esté disponible para la gente, desde luego con los créditos correspondientes. Pero, pues, muchísimas gracias a todos. Hasta ahí la dejamos por el día de hoy. No se olviden, mañana 15, miércoles 15, a las 17 horas, los esperamos por este mismo enlace. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bonita tarde.